En el año 2016, en Sydney, Australia, una joven pareja vivía en una casa, la cual le rentaban a un multimillonario, dueño de varias propiedades, llamado Masaki Maeda. Todo en su vida iba bastante normal, al menos hasta el día en el que descubrieron que en una de las paredes de su habitación había una cámara oculta. Su confusión inicial se convirtió rápidamente en asco e ira, en cuanto revisaron el resto de la casa y se encontraron con más y más cámaras, no solo en las paredes, sino también en lámparas, detectores de humo y espejos, entre muchos otros lugares más. La casa era prácticamente un set, al estilo del programa de televisión Big Brother. La joven pareja informó a las autoridades de su hallazgo, y en cuanto la policía comenzó a investigar, las cosas se pusieron aún más extrañas. Al parecer, había cables por dentro del techo, las paredes y el suelo de la casa, los cuales estaban conectados a las cámaras y enviaban todo lo que éstas filmaban hasta un pequeño cobertizo, un pequeño cuarto de madera del cual solo el propietario, el señor Maeda, tenía la llave. Dentro del pequeño cuarto había un sillón individual reclinable de piel, un descansador de pies y una pantalla, desde donde el señor Maeda observaba a la joven pareja duchándose, cambiándose de ropa o manteniendo relaciones sexuales, todo con el fin de satisfacer sus perversas fantasías. Con todas las pruebas en su contra, el señor Maeda fue arrestado y se declaró culpable durante el juicio. Puedes imaginar cómo debió sentirse esta pareja. ¿Cómo te sentirías tú al saber que tu vida privada y tus momentos más íntimos estuvieron siendo observados todo el tiempo por los ojos de un pervertido que colocó cámaras por toda tu casa? El 21 de diciembre de 1985, en la ciudad de Nueva York, Joanne Nichols, una ex maestra de primaria de 55 años de edad, fue reportada como desaparecida por su marido. Días después, su automóvil fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un centro comercial. Se realizó una investigación, pero no se encontraron pistas suficientes para dar con el paradero de la señora Nichols. James Nichols, el marido de Joanne, murió de causas naturales en su casa en diciembre del año 2012, 27 años después de la extraña desaparición de su mujer. En julio del año 2013, un contratista encargado de limpiar y remodelar la antigua casa del matrimonio Nichols encontró casi por accidente algo verdaderamente macabro. Detrás de una pared falsa en el sótano de la casa se encontraban los restos de Joanne Nichols. Su esqueleto estaba envuelto en una sábana, dentro de una bolsa de plástico y en un gran recipiente cúbico igualmente de plástico. Su cadáver tenía las manos atadas con una cuerda y un enorme hueco en el cráneo. El señor Nichols había asesinado a su esposa, la había ocultado tras la pared falsa en su sótano y había vivido tranquilamente por casi 30 años, sabiendo que el cadáver descompuesto de su mujer estaba justo debajo de sus pies todo el tiempo. Lamentablemente, él murió antes de que esto se supiera, así que jamás pudo ser arrestado. Se podría decir que cometió el crimen perfecto. Esto ocurrió en septiembre del año 2017, en la ciudad de Tlalnepantla, en el Estado de México. Un jueves por la mañana, algunos peatones que caminaban por la avenida Gustavo Vaz se encontraron con algo muy extraño. A través de un pequeño hueco en un muro, se podía observar un espacio debajo de un puente vehicular, el cual estaba repleto de ataúdes. 19 en total, 16 grandes y 3 pequeños. Bastante asustados, los testigos llamaron a las autoridades, quienes acudieron para revisar y verificar si estos se encontraban vacíos o si había cadáveres dentro. En México y algunos países de Latinoamérica, existe el mito de que en algunos puentes y construcciones se colocan cadáveres entre el concreto
a modo de ritual o de ofrenda, para que dicha construcción sea duradera. Afortunadamente, este no fue el caso. Los ataúdes estaban vacíos, pero aún así, la explicación no fue menos extraña. Algunos representantes del ayuntamiento llegaron al lugar y expresaron que los ataúdes eran propiedad del municipio, más específicamente del Departamento de Servicios Públicos de Panteones. Los ataúdes, al parecer, iban a ser donados a la gente de escasos recursos, que no podría costear uno. Así que todo fue un malentendido, pero de todas formas, no pude dejar de hacerme una pregunta mientras leía este caso, y es que, ¿por qué las autoridades de una ciudad utilizarían un hueco bajo un puente vehicular para guardar ataúdes vacíos? Creo que la respuesta más rápida es que estamos en México. El usuario de Reddit, identificado como LMBR Jack, contó a través de esta red social cómo es que encontró una pequeña habitación secreta detrás de una pared de su casa. En dicha habitación solo había dos objetos, una caja fuerte y un maletín. En el maletín había varias cosas viejas como relojes y monedas antiguas, pero lo que más lo impactó fue lo que había dentro de la pequeña caja fuerte, pues esta se encontraba llena de cintas de video, las cuales estaban identificadas únicamente con la palabra no, repetida muchas veces. Esto causó mucho interés de parte de los usuarios de Reddit que leyeron la historia, y muchas teorías comenzaron a surgir. Videos de un asesino serial, viejas películas snuff, o tal vez simples grabaciones íntimas. Sin embargo, Jack decidió dar aviso a la policía antes de atreverse a revisar las cintas, y después dijo que como una investigación estaba en proceso, no tenía permitido volver a postear nada al respecto, dejando el contenido de dichas cintas como un misterio más de internet. Es probable que Jack simplemente lo haya inventado todo, pero en caso de que no sea así, estaríamos ante una historia sumamente intrigante y misteriosa, pues ¿qué sería tan importante como para guardarlo en un cuarto secreto, dentro de una caja fuerte y con una etiqueta de advertencia? ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Alguna vez te has encontrado algo extraño en tu casa? Si es así, no dudes en compartir tu experiencia con nosotros a través de los comentarios. Sígueme en Twitter y en Instagram, me encuentras como Emanuel-Night, y síguenos en todas nuestras otras redes sociales para estar en contacto con nosotros. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Yeah. Un verdadero hijo de puta. No matter what. Le dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki. Anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. Le dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki. Anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. Se rasca la nariz por la nota de las piqui. En la entrada la chequearon y tenía una miti. Con la boca seca viendo quién le da un sipi. Si la viera su papi, su mami, sus titi. Quien la ve bien fina los domingos en Serafina. Pa' terminar siempre en 4 en un motel en Carolina. Se pasa en Santurce roleando en todas las esquinas. Se mete 2 palis y aparece por Salina. No es la vida que le gusta, es la vida que le fascina. Las rolas y las percocen, los sobres de gasolina. Le falta poco para hacer un pote de vitamina. Hay que irse del lado porque si no, no termina. Una de mentola que te juega con la psiqui. Culo de Selena, chiquitita como Nicky. Quiero un arco como Catalina y el Titi. Esa diabla tiene un tricky, por eso hay que ser piqui. Le dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki. Anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. ¿Quién carajo es Vicky? Le
dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki, anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. Vela que a la 1:50 ella está llegando. 2 AM y ya todas las notas están explotando. 3 AM y la rola volando en canto. Ya no va pa' santo porque no entra ni pagando. Pero se mete a DJ, directo pon del DJ. Quiere a tu cojón, no me conoce la DJ. Y el DJ le dijo sí, pero tienes que darme break. Y ella dijo que después le ponga la de por ley. Cuando sale pone todas las canciones viejas de Anuel. Cero novio porque ya le mataron a 3. Pero tiene un pum pum que mata hasta Johnny Press. Mata con los Valentinos y mata más con la Pred. Una dementola que te juega con la psiqui. Culo de Selena, chiquitita como Nicky. Quiero un arco como Catalina y el Titi. Esa diabla tiene un tricky, por eso hay que ser picky. Le dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki, anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. ¿Quién carajo es Vicky? Le dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki, anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. Yeah. Le dicen Vicky, 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 Santana. Los verdaderos hijos de puta. Hydra. Full Harmony. La carne se congela con demasiada facilidad. Mera wey. Ven acá, ¿quién carajo es Vicky? Nos vemos después. Uno de los sitios más visitados en Internet en la actualidad es Reddit, un espacio donde millones de usuarios publican imágenes, preguntas, debates sobre diversos tópicos especializados en lo que ahí se conoce como subreddits y muchas cosas más. Entre tanta información, han surgido decenas y decenas de misterios a través de los años, algunos que se han viralizado o han sacudido a toda Internet. El día de hoy te presentaré sin ningún orden en particular 5 de estos misterios, algunos resueltos, otros todavía a la espera de una conclusión, pero todos absolutamente espeluznantes. Cabe aclarar que hay algunos que omití porque son tan populares que es muy probable que ya todo el mundo los conozca, y además que al tratarse de Internet, algunos de estos bien podrían ser simplemente engaños muy bien elaborados. Sea como sea, te invito a que abras tu mente y te dejes llevar por las historias que hoy te voy a contar, pues reales o no, todas ellas son sumamente interesantes. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Masketman, y aquí comenzamos. La inmortalidad cuántica es una teoría que ha ganado mucha atención en los últimos años y que va de la mano con la idea de los multiversos. En ella se explica en términos simples que cada vez que una persona muere, su conciencia se traslada a un universo paralelo en el que de alguna forma logra sobrevivir, y de esta manera se crean dos continuidades, una en la que la persona ya murió y otra en la que su vida continúa, al menos hasta que otro evento vuelva a crear un universo adicional. Es una teoría bastante interesante y los exhorto a que investiguen más al respecto, pero les pido por favor que no tomen las cosas de una forma tan personal,
ya que existen algunos casos en los que esta información ha llegado a afectar tanto a las personas que puede incluso arruinarles la vida. Y es precisamente uno de estos casos el que les relataré a continuación. AFH43 es el nombre de un usuario de Reddit que, de acuerdo con la información de su perfil, se unió a esta comunidad en mayo de 2015. Como se puede ver en el historial de sus posts y comentarios, él estaba interesado en cosas bastante normales, como zapatos, sudaderas, teclados de computadora, entre otras cosas. Sin embargo, algo cambió en julio de 2016, cuando entró a uno de los foros sobre filosofía e hizo una pregunta acerca del significado de lo infinito y de cómo esto podría ser utilizado cuando se analizan datos. Nada realmente extraño, pero que deja en claro que este usuario estaba comenzando a cuestionar cosas sobre el universo y las posibilidades infinitas que hay en él. Pasaron varios meses en los que, basándonos en su actividad en el sitio, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, unos meses después, en febrero de 2017, en un foro sobre ciencia, AFH43 hizo la siguiente pregunta. La teoría de la inmortalidad cuántica me ha llevado a un lugar realmente oscuro. Estoy viviendo en un estado de terror puro. ¿Hay alguna razón para no creer que sea cierto? ¿Puede ser desmentida? El contenido dentro de su post ha sido borrado, presumiblemente por el mismo usuario. Sin embargo, desde ese momento todo fue en picada. AFH43 se obsesionó con este tema, preguntando cosas similares en los días siguientes, diciendo cosas tan alarmantes como: lo que me pone realmente ansioso o ansiosa es el hecho de que no quiero vivir en contra de mi voluntad. Yo no quiero vivir para siempre. En todas estas publicaciones podemos ver claramente que el estado mental de esta persona no era precisamente el mejor, pues la información que recolectó sobre esta teoría logró afectar tanto su vida que, en sus propias palabras, está arruinándome la vida. Necesito ayuda. No puedo más. Finalmente, el 6 de febrero de 2017, AFH43 escribió su último post, que también se encuentra ahora borrado, en el cual daba un claro mensaje en el título: la inmortalidad cuántica. Voy a suicidarme pronto. Es demasiado. Ya no puedo más. Personalmente creo que lo más triste de todo este asunto es que aquella publicación final no recibió ninguna respuesta, dejando así a esta persona completamente sola y dejando a la comunidad de Reddit sin ninguna respuesta de lo que ocurrió después. Pues salvo un comentario que hizo un día después de esto, en una publicación acerca del infinito del universo, no se volvió a saber nada más de AFH43. Esta es una de esas historias en las que, si no fuera porque existen imágenes para probar su veracidad, probablemente nadie las creería. Y de hecho, a pesar de las pruebas, en los diversos foros en los que ha sido publicada, la gente suele hablar sobre más de una versión de los hechos. Aquí te contaré la más popular y la más aceptada por toda la comunidad. La persona que publicó la historia afirma que todo comenzó con una exploración realizada por él y 3 amigos, quienes se aventuraron en un bosque cercano a donde solían vivir, pues ahí se encontraba una pequeña casa, aparentemente abandonada y que tenía la fama de estar embrujada. Esta era conocida como la casa condenada por los locales, debido a las historias que se contaban ahí, y gracias a la curiosidad, este grupo de jóvenes decidieron entrar, buscando quizá una clase de emoción o de historia que contar, y se toparon con algo muchísimo peor de lo que se hubieran podido imaginar.
Al entrar por la cocina, pudieron notar el tremendo desastre que había ahí. Se aventuraron a la habitación que parecía ser la sala, y ahí fue cuando pudieron ver lo que parecía ser una persona sentada en un sofá individual. Al acercarse para inspeccionar, lo que vieron fue esto. Impresionados por lo que estaban viendo, presumiblemente tomaron las fotografías que estoy mostrando en este momento y decidieron escapar del sitio para llamar después a la policía. Esta horrible escena era también una sumamente triste, pues el cadáver en descomposición pertenecía a un hombre solitario que por voluntad propia vivía excluido del mundo externo y no tenía ningún ser cercano que pudiera saber que él llevaba ya más de un año muerto antes de ser encontrado. Todo esto se supo gracias a una especie de diario que se encontró en el sitio, en donde el sujeto escribía notas sobre lo que hacía día con día, anotaba el clima registrado y cosas similares. En las últimas páginas escritas, este señor declaró que se sentía muy débil y enfermo, y que ya no podía ni siquiera comer. La última nota escrita simplemente decía: demasiado enfermo. Sorprendentemente, el cuerpo se secó, evitando así que se terminara de descomponer, lo cual le dio esa apariencia tan espeluznante. Una historia sumamente triste, extraña, y que nos hace pensar en cuántas personas alrededor de todo el mundo pasan sus últimos días tan solos que nadie se da cuenta de que ya han muerto. Algo que probablemente nunca se sabrá es la razón que orilló a este sujeto a vivir tan solo, el por qué construyó su casa en el medio de un bosque, o qué enfermedad habrá finalmente terminado con su vida. En esta historia haré un poco de trampa, lo admito, pues si bien el post fue compartido en Reddit y ganó bastante atención ahí, originalmente había sido publicado en Imgur, un sitio donde la gente comparte imágenes y también historias, entre otras cosas. La historia comienza de una forma que solo puedo describir como peculiar. Una mujer comenta que vive sola en una casa bastante grande y que una mañana, la misma en la que decidió hacer público lo ocurrido, mientras se encontraba limpiando el pequeño porche que conecta su habitación con el patio de la casa, se topó con algo que simplemente la hizo sentir asustada y preocupada al mismo tiempo: un diente. Ella nos explica que incluso de forma casi inconsciente, inmediatamente al encontrarlo pasó su lengua a través de su boca, intentando encontrar el espacio faltante que se hubiera generado si este diente fuera suyo. Y para su tranquilidad, no era así. Sin embargo, esa tranquilidad se esfumó de inmediato cuando la pregunta obvia saltó en su mente. Entonces, ¿de quién es ese diente? Desde ese momento, comenzó a publicar una serie de actualizaciones en la publicación original, tratando de informar a los usuarios que se encontraban en tiempo real leyendo su historia y que le daban consejos, le pedían que llamara a la policía e incluso le suplicaban que saliera huyendo de inmediato de su hogar. Fue entonces cuando la mujer dijo que de hecho ella era parte de un departamento que está de la mano con la policía y que recibió entrenamiento como cualquier otro oficial, pero que a pesar de eso seguía siendo una mujer pequeña viviendo en el medio de la nada. Gracias a uno de los comentarios que le dejaron, una idea que no le había cruzado por la cabeza comenzó a poner a esta joven mujer sumamente ansiosa y preocupada, pues la gente comenzaba a especular que quizá este podría ser uno de esos casos donde hay una persona viviendo dentro de una casa sin que los habitantes estén al tanto, y todos asumían
que quizá el ático era el lugar donde esta persona podría estar alojada. Finalmente, y esperando a que sus colegas llegaran a su hogar, ella subió al ático, donde horrorizada encontró pruebas de que todos aquellos usuarios de hecho tenían la razón. Entre las cosas encontradas había botellas vacías de cerveza, algunos objetos personales que le pertenecían a ella, monedas y un billete de $20. Además de eso, mencionó que había dos cosas que simplemente no podía decir, aunque en actualizaciones futuras se dio ante la presión de los demás usuarios y confesó que había un par de frascos ahí, todos llenos con líquido seminal. La policía, haciendo su trabajo, comenzó a tomar pruebas, sacar huellas dactilares y una investigación se abrió, dejándola un poco más tranquila, aunque el hecho de saber que había alguien que ocasionalmente entraba a su casa, hurgaba entre sus cosas y al parecer había perdido un diente fuera de su habitación, simplemente era algo horrible, algo que la hacía sentir indefensa. Finalmente la mujer decidió incrementar la seguridad en su hogar, instaló cámaras de seguridad y en la penúltima actualización anunció que saldría una semana de viaje a un campamento. Todo parecía haber terminado ahí, pero finalmente una actualización final dejó este misterio resuelto, aunque puso el clavo en el ataúd que nos dejaba ya muy en claro lo extraño de este caso, convirtiéndolo así en toda una leyenda. Resulta que mientras estaba de viaje, se enteró de que finalmente habían dado con el responsable de todo lo ocurrido. Se trataba de su vecino, un anciano mayor de 70 años que estaba casado con una mujer prácticamente toda la vida, que tenía 4 hijos, 6 nietos, que era un pilar de la comunidad pequeña donde vivía y que además era pastor de la iglesia local. Random Girl Toe, la autora de la publicación, no dio más actualizaciones después de esto, dejando a la comunidad boquiabierta ante aquella impactante revelación. A veces, una situación extraña puede tornarse en algo completamente inesperado y así salvar una vida. Reddit es bien conocido por ser un lugar donde algunas personas van a pedir consejos y la comunidad suele ser muy abierta a escuchar y a intentar ayudar a cualquiera que lo necesite. Esta historia es uno de esos casos. R. Bradbury 1920 es un usuario que a través del subreddit Consejos Legales escribió una publicación que se convertiría en una de las más legendarias y también de las más recordadas en todo el sitio. En mayo de 2015, este usuario consultó a la comunidad después de que una serie de eventos ocurridos en su edificio de apartamentos le habían hecho pensar que podría ser víctima de un acosador. Todo empezó cuando el 15 de abril de aquel año, este usuario encontró una pequeña nota de post-it pegada en su escritorio, donde un texto le recordaba algunas de las tareas que tenía que llevar a cabo. A pesar de no recordar haber escrito eso, esta persona creyó que pudo haber sido simplemente algo que escribió entre sueños, lo cual explicaría también por qué el tipo de letra no se parecía en lo absoluto a la suya. 4 días después, otra pequeña nota hizo su aparición, esta vez en el respaldo de una de sus sillas, la cual simplemente decía: guarda tus documentos. Esto ya comenzó a asustar a R. Bradbury 1920, pero al no encontrar ningún signo de que alguien había entrado de forma forzosa a su apartamento, decidió instalar una pequeña cámara web que se activaría al detectar movimiento. Esto como una medida de prevención. Más días transcurrieron sin novedades hasta que en el día 28,
Al despertar, una vez más este usuario se topó con otra nota que no recordaba haber escrito ni haber visto la noche anterior. El texto dentro de ella era todavía más extraño que las dos ocasiones anteriores, pues decía: nuestro casero no me deja hablar contigo, pero es importante que lo hagamos. Al revisar inmediatamente los videos que la cámara web debió captar, se llevó una desagradable sorpresa, pues al parecer la carpeta estaba vacía, aunque la papelera de reciclaje había sido vaciada, algo que este usuario remarcó que no hacía con regularidad, es decir, que la persona que escribió la nota había eliminado los videos y por ende toda la evidencia de su presencia ahí. Por último, el día 1 de mayo, el usuario nos dice que las notas volvieron, aunque en esta ocasión se encontraba pegada en la puerta de entrada, por fuera. La nota estaba en blanco, aunque lo más extraño es que al voltear a ver los demás departamentos, pudo darse cuenta de que todos ellos también tenían notas pegadas en la puerta. Es en este punto donde R. Bradbury 1920 le pregunta a la comunidad si hay alguna forma legal en la que pueda proceder, ya que realmente la única prueba que tiene son las notas en sí, que fueron escritas al parecer con su propia pluma, lo cual podría ser descartado fácilmente como una falsificación, y se pregunta si llamar a la policía podría causarle más problemas de los que se podrían resolver. Como dato final, nos dice que encontró una de las cartas que su casero le había enviado hacía muchísimo tiempo y se dio cuenta de que la letra era idéntica a la de las pequeñas notas. Como ya es costumbre, decenas de usuarios comenzaron a responderle, algunos bromeando, otros asumiendo que esto se trataba de algo sobrenatural, algunos con la teoría más aceptada, que era sobre el sonambulismo, y una pequeña parte incluso creyendo que se trataba de una historia fabricada. Sin embargo, hubo un usuario conocido como Kakerlak, quien después se sabría que en realidad se llamaba Ken Roach. Al leer la publicación, este entró a ver el perfil de R. Bradbury 1920, con la intención quizá de ver si se trataba de uno de esos usuarios que publican historias de terror o de misterio en todo el sitio. Lo que se topó ahí fue algo completamente diferente, pero que logró convencerlo de que esto se podría tratar de algo muchísimo más peligroso que un acosador o un fantasma. Lo que ocurrió es que en una publicación anterior, R. Bradbury 1920 había comentado que vivía en Boston y pidió ayuda con la decoración de una pequeña habitación que no tenía ventanas. Ken entonces pensó que esto se podría tratar de una alucinación provocada por envenenamiento de monóxido de carbono, un gas sin olor ni color que es emitido por muchos aparatos como calefactores, estufas, automóviles, entre otros, y que puede resultar mortal para los seres humanos. Así que este usuario comentó al respecto, aconsejando que debía revisar su detector de monóxido de carbono y dándole más información al respecto. El autor de la publicación respondió, diciendo que de hecho sí tenía dolores de cabeza constantes y que aunque tenía uno de esos detectores, iba a revisarlo por precaución. Fue hasta un día después cuando toda la comunidad recibió una actualización en este caso que ya se estaba convirtiendo en todo un clásico. R. Bradbury 1920 revisó su detector, que no parecía mostrar nada extraño, pero aún así fue y compró uno nuevo, y al instalarlo se llevó la sorpresa de que los niveles rebasaban lo normal y que de hecho sí estaba envenenándose con este mortal gas. Esto provocó que tuviera lagunas mentales, razón por la cual no recordaba haber escrito aquellas notas y también por lo que actuaba tan raro en aquellos momentos. Aquel día fue conocido como el día en el que un usuario de Reddit salvó a otro de morir. Una historia más donde la realidad es más aterradora y más peligrosa que la ficción. Así que revisen sus detectores, amigos, y si no tienen,
consigan uno lo más pronto posible. Otro de esos casos en los que las evidencias fotográficas son lo único que separa esto de la ficción y lo convierte en una espeluznante historia real. El nombre de este usuario no se encuentra accesible, ya que fue eliminado, probablemente por el propietario de la cuenta, algo bastante común en este sitio. Sin embargo, gracias a la forma en la que funciona Reddit, todavía podemos ver sus dos publicaciones originales. Este chico nos cuenta en la primera de ellas que en aquel tiempo, es decir 2012, vivía en un pequeño pueblo del Reino Unido, al que describió como un bello lugar para vivir, aunque para un adolescente puede tornarse aburrido. Es por eso que junto a sus amigos solía explorar las zonas aledañas al sitio y un día decidieron ir a uno de los puentes que pasaban por encima de las carreteras cercanas, donde él nos cuenta que había muchísimo tráfico de automóviles. Una de las razones por las que eligieron ese puente en particular es porque alguno de ellos había notado que había una entrada de alcantarilla en él y todos se habían emocionado por entrar a explorar ese sitio. Los 4 amigos decidieron ir por la noche y se toparon con que necesitaban herramientas para poder entrar, así que volvieron más tarde con todo lo necesario y finalmente pudieron ingresar. Ya estando dentro, notaron lo inusual de la estructura, e incluso el joven destaca en la publicación que si no fuera por la alcantarilla, jamás se hubieran imaginado que se podría ingresar al sitio, pues además describe el lugar como sumamente encerrado, como la peor pesadilla de cualquier claustrofóbico. El grupo entonces decidió avanzar, pasando por un largo pasillo en el que incluso tuvieron que gatear en una parte de ello debido a lo cerrado que estaba todo. Gracias a que en una parte del camino había pequeños espacios abiertos donde podían ver hacia abajo, donde los autos pasaban a toda velocidad, el usuario comentó que pudieron tranquilizarse un poco, de una forma un tanto extraña. Al avanzar más, uno de ellos dijo que podía ver un objeto a la distancia, así que todos siguieron moviéndose en la única dirección posible y según este chico, todo cambió radicalmente en ese momento. Los amigos se toparon con una escena por demás extraña. Había una silla de metal vieja y rápidamente notaron que en la pared había algo que parecía ser la página de una revista o de un periódico en donde se mostraba a una mujer desnuda. El usuario describe que no podría llamar a eso pornografía, pues había algo extraño, una sensación indescriptible que el ver aquello le generaba. En aquella imagen, los ojos de la mujer habían sido recortados de forma muy minuciosa, como intentando no arrancar o romper toda la página. Sin embargo, lo que hizo toda esta escena todavía peor fue cuando notaron que había algo más en el piso. Se trataba de un condón que parecía tener dentro una extraña mezcla de semen con sangre. El grupo, horrorizado, decidió abandonar inmediatamente el lugar, con el miedo de que el dueño de la horrible escena pudiera hacer su aparición en cualquier momento. Lastimados por haber salido de forma veloz, todos finalmente llegaron a la salida, la cual rogaron en todo el camino que no hubiera sido sellada, encerrándolos ahí, quizá para siempre. Afortunadamente para todos, el camino estaba despejado